3 clavos ensartan a Dios, burlado en la cruz, tiznado de sangre y pena. Piel exangüe, blanca, de luna llena, boca sin aire, ojos entrecegados, retazos de un martirio despiadado cubren su cuerpo de fuerza serena. Brutal llaga proclama la condena en silencio. Ya yerto, derribado. Ece homo que perturba la conciencia. Alma herida, aflicción desgarradora. Un vértigo de dolor e impotencia. Solo está Cristo en la angustiosa hora. Un negro telón agranda su ausencia. Transido, ante el Dios muerto, el hombre llora. Con vuestra licencia, Señor, hemos hecho saber que al mediodía de hoy, Viernes de la Cruz, ante todas las autoridades locales, cofradías penitenciales y pueblo fiel congregados en esta santa plaza mayor, expondrá las 7 palabras que Cristo nuestro bien dijo desde la cruz el reverendísimo señor don Antonio Pelayo Bombín, sacerdote. Me vais a perdonar que antes de iniciar este sermón de las 7 palabras, que tan inmerecidamente por mi parte se me ha hecho el honor de pronunciar, os haga llegar algunas impresiones más personales. La primera, la más evidente, la que estáis notando, pues es la gran emoción que me embarga al verme en este púlpito, teniendo ante mis ojos el imponente espectáculo de la Plaza Mayor de mi querida ciudad de Valladolid, con la presencia de autoridades, cofradías y estos imponentes pasos que representan nuestra mejor tradición artística y religiosa. Quiso Dios que naciera en esta ciudad, a escasos 300 metros del lugar donde ahora nos hallamos, en la calle Núñez de Arce. Allí vi las primeras luces del mundo en el seno de la familia, formada por mis queridos padres, Rafael y Asunción, y mis 5 hermanos, y en aquel Valladolid de los años 50 pasé mi infancia y mi adolescencia correteando por las calles, por las plazas y las plazuelas, cuyo trazado sigue siendo el mismo, aunque haya cambiado tanto su fisonomía. Aquí, en el número 7 de la Plaza Mayor, vivía mi madrina Antonia Miñón, desde cuyos balcones presencié más de una procesión de nuestra Semana Santa. Sí, nuestra Semana Santa forma parte de mis más entrañables recuerdos, con esa mezcla de admiración y estupor con que el muchacho que yo era entonces seguía el desfile de los capuchones y de los pasos. Y aunque la llamada de Dios, la vocación, como solemos decir, es un misterio y no puede dejar de serlo porque la iniciativa es siempre y solo suya, de Dios, yo siempre he pensado que el Señor se sirvió de esas vivencias infantiles, más emocionales que intelectuales, para encauzar mi vida hacia el sacerdocio. Comprenderéis, pues, que al verme aquí ahora, dispuesto a pronunciar este histórico sermón, me conmueva hasta lo más hondo del corazón. Pero es que además, al repasar la lista de los que me han precedido en esta misión, mi primera reacción fue declinar la invitación que tan gentilmente me hacía la cofradía de las 7 palabras. Durante décadas se han sucedido aquí, en este atril, cardenales, arzobispos, obispos, escritores de solera, cultivadores de la mejor oratoria sagrada de nuestro país. ¿Cómo iba a ser yo capaz
no digo de emularlos, sino simplemente de no desprestigiar tan ilustre tradición. Finalmente, me animó a aceptar el encargo el recuerdo de 3 personas que en su día ocuparon esta cátedra y a las que me he sentido siempre muy unido y muy agradecido. Son el cardenal Marcelo González, vallisoletano de Villanubla, arzobispo de Toledo y primado de España; el sacerdote, periodista y poeta José Luis Martín Descalzo; y el cardenal Antonio María Javierre, que en su día fue prefecto de la Congregación para el Culto Divino en la Curia Romana. Don Marcelo, como siempre quiso él que se le llamara, forma parte de mis recuerdos de la niñez. Cuando en compañía de mi hermano Rafael nos dirigíamos al colegio entonces hispano, hoy Colegio de La Salle, muchos días nos encontrábamos en la calle López Gómez con su imponente silueta, embozada en el manteo y envuelta en las nieblas tan características de la ciudad del Pisuerga y del Esgueva. Apenas nos atrevíamos a besarle la mano. Con mi familia asistíamos los domingos a la misa de una en la catedral, durante la cual el entonces canónigo pronunciaba sus famosísimos sermones. Pero fue en la Universidad Pontificia de Comillas, de la que él fue uno de sus alumnos más famosos y yo me preparaba para el sacerdocio, donde escuché por vez primera su sermón de las 7 palabras. Fue el Viernes Santo de 1960, año en el que fue nombrado obispo de Astorga. Muchos años después, en 1991, honró este púlpito con una pieza magistral salvaguardada gracias a los archivos de la cadena COPE, que hoy también transmite este sermón. De la mano de José Luis Martín Descalzo comenzó mi carrera como informador religioso y bajo su mando trabajé varios años. Le debo mucho a su maestría como periodista y como escritor. Toledano de nacimiento, José Luis se sentía sobre todo vallisoletano, y en esta ciudad transcurrieron algunos de sus primeros años sacerdotales en la parroquia de Santiago, sede de la Cofradía de las 7 Palabras. Era lógico que a un sacerdote que ya había ganado el premio Nadal con la novela La frontera de Dios, se le encomendase primero el pregón de la Semana Santa en 1978 y años más tarde un sermón vehemente, encendido y ardiente como era él. Cardenal Antonio María Javierre, al que tuve el privilegio de tratar intensamente en Roma, es una de las personas más puras que yo he conocido. Si de mí dependiera, ya estaría en los altares. Este salesiano cabal, como le definía su hermano José María, era además un profundo teólogo y un educador en la más genuina tradición de los hijos de San Juan Bosco. El suyo fue en el año 2004 un sermón de gran altura, denso, pero al mismo tiempo claro en su exposición, reflejo de su espiritualidad, que como todas las que lo son genuinamente, seguía siendo la de un niño crecido en el amor a Dios. Citado solo a 3, pero podría ampliar la lista con otros muchos más nombres, el de nuestro querido cardenal, don Ricardo, sin ir más lejos, pero los 3 aludidos, que ya son ciudadanos del cielo, me echarán una mano y me ayudarán a salir al menos airoso de este difícil trance en que me encuentro. Cuando hace 4 siglos Ignacio de Loyola escribió las páginas inefablemente simples de los ejercicios espirituales, el santo fundador de la Compañía de Jesús recomienda a los ejercitantes como preámbulo a toda la meditación la composición del lugar. La explica así el maestro ascético. La contemplación o en la meditación, así como contemplar a Cristo nuestro Señor, el cual es visible, la composición será ver con la vista de la imaginación el lugar corpóreo donde se halla la cosa que quiero contemplar. Digo el lugar corpóreo,
así como un templo o un monte donde se halla Jesucristo o Nuestra Señora, según lo que quiero contemplar. Hoy es Viernes Santo y en esta mañana nos disponemos a escuchar y meditar las 7 palabras que Cristo pronunció en la cruz, transmitidos por los 3 evangelistas y por San Juan. Os invito, pues, a un viaje imaginario que nos traslada a Jerusalén, a las afueras de la ciudad santa, hacia el lugar llamado Calvario, que en hebreo se llama Gólgota, transcripción de la palabra aramea Gúlgota, o el lugar del cráneo, una colina desolada, bordeada por caminos polvorientos. Hasta ahí han llevado a Jesús, cargado con la cruz, en compañía de 2 facinerosos y bajo el férreo control de una soldadesca romana grosera, deseosa de acabar cuanto antes su ingrata faena. Allí, una vez desnudado, dejando a la vista de todos un cuerpo que ha sido víctima de la increíblemente atroz flagelación y con la cabeza coronada de espinas, le han clavado en la cruz con crueldad, sin miramientos, con la frialdad de quien cumple un horrible trámite, además mal pagado. El calor es sofocante y en el cielo sobrevuelan bandadas de buitres esperando la hora de su festín. Por fin, las cruces son alzadas, la de Jesús en medio de las otras 2, donde cuelgan los cuerpos de Gestas y Dimas, los nombres que la tradición ha dado a los 2 ladrones o malhechores. Alrededor de los crucificados, una multitud vociferante, pandillas de espectadores morbosos que han llegado allí para curiosear o divertirse, formando un grupo aparte, los escribas y los fariseos, los ancianos del pueblo, los sacerdotes cómplices e instigadores del crimen, los que ya están saboreando el triunfo y se relamen de ver por fin ejecutado a quien han temido que pudiese arrebatarles el poder. En esta ciudad de Valladolid, que durante tantos años fue sede de la Semana de Cine Religioso, podemos recurrir a las imágenes que nos ha dejado la historia del cine desde sus comienzos. Muchas de ellas han sido presentadas aquí. No puedo dejar de manifestar mi personal preferencia por el Evangelio según San Mateo, de Pier Paolo Pasolini, un director marxista y homosexual, que paradójicamente nos legó una conmovedora transcripción de la vida y muerte de Jesús de Nazaret. Este es el espectáculo que nos ofrece nuestra mirada interior. Ante nuestros ojos tenemos además estos 7 maravillosos pasos, obras de nuestros grandes imagineros. Todo el genio de nuestra tierra castellana, el entusiasmo religioso de sus gentes, la admiración por la belleza están plasmados en estas esculturas que hoy salen a la calle y que durante el año enriquecen nuestras iglesias y nuestro Museo Nacional. Sí, hombres y mujeres de Valladolid, otras Semanas Santas de la geografía española podrán jactarse de mayor popularidad, de un acompañamiento folclórico más expansivo, pero nadie puede igualar la riqueza artística de nuestro patrimonio, que sin embargo perdería buena parte de su valor si no fuese expresión de la fe de tantas y tantas generaciones. Este es el escenario donde el divino Jesús va a morir. Él sabe que su hora final está próxima y a pesar de que ha guardado silencio desde su último diálogo con el gobernador romano, desde ahora, desde la altura de la cruz, va a abrir su boca, de la que durante 3 años han salido palabras de vida eterna. Estas son, queridos hermanos y hermanas, las 7 palabras de Cristo en la cruz. No las oigamos como un testimonio histórico, como un acta notarial, sino como palabras dichas pensando también
en nosotros, en cada uno de nosotros. Y ya que para salvarnos a todos, sin excepción, el Señor entregó su vida. Desearía que entendieseis este sermón no como un acto de lucimiento personal, sino como una humilde ayuda para acercaros a todos y a todas a cada una de las 7 palabras como si hubieran sido pronunciadas, sí, hace 2000 años, pero cuyos ecos y significados llegan hasta hoy y hasta ese mismo momento en que nos encontramos todos juntos aquí, meditándolas en esta Plaza Mayor. Pido a la Virgen, a María nuestra Madre, Señora de los Dolores, ayuda para que mis palabras torpes ayuden vuestra reflexión. Voy a pedir una intercesión muy especial a San Juan Pablo II, cuya estola que veis ahora me regaló el día de mis 25 años de sacerdocio, pidiéndome que la recordase todos los días de mi vida. Le pido a él ahora que me ayude y nos ayude a todos en esta meditación. Primera palabra. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Son sus primeras palabras desde la cruz, son palabras de perdón, no de venganza, ni de odio o de rencor. Ni siquiera piden a Dios, juez supremo, que haga justicia ante la tamaña injusticia de la muerte de un inocente. Jesús, clavado en la cruz, se dirige a Dios como Padre para pedirle que no descargue su látigo castigador sobre estos insensatos que le han crucificado. No saben lo que hacen, escribe von Balthasar, uno de los grandes teólogos del siglo XX. Lo clavan en el leño para deshacerse de él definitivamente y así lo clavan para siempre con esta tierra firmemente. Ni la resurrección ni la ascensión cambian nada. Esto no es el hombre quien le fuerza a ser fiel a la tierra, es él mismo el que con su divina libertad permanece con nosotros hasta el final y más allá. No saben lo que hacen, suspira Jesús, mientras sus ojos, oscurecidos por la sangre a borbotones y con su frente coronada de espinas, apenas divisan la horrenda turba que asiste a su ejecución. Quizás no sabían lo que hacían los romanos, los soldados romanos, simples ejecutores materiales del más horrendo crimen de la historia. Quizás Anás y Caifás, y con ellos la casta de sacerdotes y escribas corrompidos y corrompedores, eran incapaces de comprender la magnitud del error que estaban cometiendo. Quizás el gobernador Poncio Pilato, asaltado por sus miedos, por sus cobardías, pensó que había tomado la solución políticamente correcta, aunque estuviese convencido de la inocencia del Nazareno. Quizás Judas podía justificar su traición por la decepción que había sufrido en sus ansias de liderar una revuelta contra los invasores romanos. Quizás en aquella multitud vociferante y blasfema no había más que sádicos deseos de divertirse con la desgracia ajena y de matar la tarde con un espectáculo que no se veía todos los días. Quizás. Pero Jesús se deshace de todos esos quizás y pide al Padre que perdone a todos, sin excepción. Para eso Él vino al mundo, para perdonar, y ese quiere que sea su testamento. El perdón de Jesús es ilimitado, recorre todos los tiempos hasta llegar a nuestros días. Tampoco le impide perdonar la magnitud y la gravedad de nuestros pecados, porque también los hombres y mujeres de hoy no saben lo que hacen, no sabemos lo que estamos haciendo. No saben lo que hacen esos científicos que juegan con la vida humana como si fuera un objeto, un producto que se puede manipular, transformar, vender, alquilar. Esos sabios que en sus laboratorios ya pueden clonar el ser humano, privándole de su verdadera naturaleza de hombre libre y de criatura nacida del amor entre un hombre y una mujer. No, seguramente no saben lo que hacen los que trafican con los seres humanos,
incluso con los niños, los que les arrojan en miserables pateras al mar, expuestos a todos los peligros, con la única esperanza de dejar atrás un pasado de hambre, de violencia, de muerte. Muchos de ellos, demasiados, acabarán en el fondo del mar, convertido así en el más cruel de todos los cementerios. No, Señor Jesús, no saben lo que hacen esos políticos corruptos y corruptores que anteponen su codicia a la búsqueda del bien común, los que halagan los más bajos instintos con la demagogia y el populismo, olvidándose de que la verdad no puede ser ni tergiversada ni camuflada, los que solo buscan el poder para servirse de él y no para servir al pueblo. No saben tampoco lo que hacen quienes explotan la tierra como si fuera su propiedad y no un don que hemos recibido en préstamo para transmitírselo mejorado a las futuras generaciones. No saben, por desgracia, tampoco lo que hacen esos jóvenes desesperanzados que se entregan a la más cobarde de las fugas, refugiándose en las redes del alcohol, de las drogas que matan, jóvenes que han perdido la brújula de su existencia y desconfían de un amor que nunca han conocido y por eso minusvaloran. Jóvenes de ambos sexos que parecen haber arrojado la toalla antes de comenzar a batallar por sus vidas. No saben lo que hacen, y esto sí que es más alarmante, los clérigos, y yo el primero, cegados por la ambición, la búsqueda del poder, la avaricia del dinero. Los que se atreven a violar las conciencias y los cuerpos de niños y adolescentes, los que cargan los hombros de los demás con yugos que ellos mismos no son capaces de soportar y se olvidan de la misericordia, que debe ser su única norma de comportamiento. Pero Jesús perdona, porque el perdón es una forma muy especial del amor, que es la quinta esencia del Evangelio. Segunda palabra. Y Jesús le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra sublime, clave de nuestra esperanza. Los dos ladrones, los evangelistas Mateo y Marcos, le califican con una palabra griega, lestes, que quiere decir bandidos o malhechores, el mismo término que usa Juan para hablar de Barrabás. Es decir, tal vez no fueran simples salteadores de caminos, sino miembros de alguna organización de insurrectos contra el poder romano y por eso condenados a la pena capital. Jesús está en medio de ellos. Sobre su cabeza Pilatos ha querido poner una inscripción en las tres grandes lenguas de entonces que le proclama rey. Sí, la cruz es su trono y desde él domina como verdadero rey, pero de una manera que ni el gobernador romano ni los siniestros miembros del Sanedrín habían podido nunca imaginar. Tampoco ellos, Dimas y Gestas, alcanzaban a comprender el significado de esa inscripción, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Era una ironía, una farsa, una última y macabra broma. Las reacciones de uno y de otro son completamente distintas. El mal ladrón se desespera al ver definitivamente derrumbadas sus ambiciones, no acepta verse condenado a morir en un suplicio infame. Se suma a los sarcasmos de la turba, insulta, provoca, blasfema. Jesús calla y no le responde. El buen ladrón, por el contrario, es consciente de sus culpas, considera su condena, la muerte que le espera, como un justo castigo por sus fechorías y reconoce que su compañero de suplicio es harina de otro costal, como decimos en estas tierras castellanas. Y entonces, movido por una fuerza que ni él mismo sabe definir de dónde proviene,
sale de sus labios ensangrentados esta bellísima oración. Jesús le dice al Señor, llamándole por su nombre, acuérdate de mí cuando vayas a tu reino. La respuesta del crucificado es inmediata y no deja lugar a dudas. En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús no necesita añadir más. Podríamos calificar sus palabras como el tuit de la misericordia, del perdón, del abrazo que acoge al pecador, que se reconoce como tal, y que recupera su dignidad humana. Palabras que sanan, perdonan, regeneran. Para eso había venido él al mundo, para salvarlo y no para condenarlo. Así, en la historia de la espiritualidad escribe el Papa emérito Benedicto XVI en su libro Jesús de Nazaret, el buen ladrón se ha convertido en la imagen de la esperanza, en la certeza consoladora de que la misericordia de Dios puede llegarnos también en el último instante, la certeza de que incluso después de una vida equivocada, la plegaria que invoca su bondad no es vana. Lo que sucede es que nosotros somos tan duros, nuestro corazón es tan de piedra, tan reacio a perdonar, que no nos atrevemos a decir esa equívoca frase, sí, yo perdono, pero no olvido. No somos capaces de olvidar el daño que nos han hecho, pero sí olvidamos con frecuencia el daño que hemos hecho o seguimos haciéndonos los unos a los otros, prisioneros de nuestra subjetividad. Como nos recordaba muy recientemente el Papa Francisco, nos cuesta aceptar la lógica de Dios, que con su misericordia abraza y acoge, reintegrando y transfigurando el mal en bien, la condena en salvación y la exclusión en anuncio. En consecuencia, añadía en su discurso a los nuevos cardenales el pasado 25 de febrero, el camino de la Iglesia es el de no condenar a nadie para siempre y difundir la misericordia de Dios a todas las personas que lo piden con corazón sincero. El mismo Papa, ese hombre excepcional que rige hoy la Iglesia de Dios, acaba de anunciar la estupenda sorpresa de un año santo extraordinario que comenzará el próximo 8 de diciembre y durará hasta el 20 de noviembre del 2016, festividad litúrgica de Cristo Rey, año santo de la misericordia. Porque, como repite sin cesar el Papa Bergoglio, Dios perdona siempre, Dios perdona todo. Dios no se cansa de perdonar, somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. Así somos de estúpidos y orgullosos los hombres. Tercera palabra, mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Volvamos, queridos hermanos, por unos instantes a esa composición del lugar que San Ignacio recomienda antes de cada meditación. Volvemos nuestra mirada hacia el Gólgota, donde siguen enhiestras las tres cruces. El día avanza lentamente y el cuerpo de Jesús se desangra de modo imparable. Ya casi no quedan curiosos ni enemigos, porque es el día de la Pascua, la preparación de la Pascua, la casta sacerdotal ya se ha refugiado en las dependencias del templo sin remordimientos, satisfechos de su victoria sobre el Nazareno, y las gentes han vuelto a sus casas, a sus faenas, a sus rutinas. Ya han cesado las carcajadas blasfemas, las risas, las injurias. Alrededor de la cruz solo quedan los soldados, acaban de repartirse el modesto botín del crucificado y han echado a suerte la túnica sin costura tejida por su madre. Y allí está ella, con otras tres mujeres y Juan, el joven discípulo que no ha huido, víctima del pánico como los otros. La palabra latina que usan los evangelios es stabat, que solo puede traducirse como estaba en pie, sin desmayos,
erguida con la fuerza de un árbol, anclado en sus raíces, pero con el corazón destrozado. Al pie de la cruz está María, la llena de gracia, la viuda del carpintero, la mujer del pueblo, la madre dolorosa, la Virgen de las Angustias, la Señora de la Piedad. María, que apenas aparece en las páginas de los Evangelios, está ahí donde tiene que estar una madre, al lado de su hijo. Es la hora de la fortaleza, de la valentía, de la fidelidad. Cuando parece que todo se hunde, que todos le abandonan, ella está a su lado en silencio, desgarrada por la imposibilidad de darle a su hijo otro consuelo que el de su presencia. Pequeño grupo se ha acercado a la cruz y desde lo alto del madero Jesús, ya apenas sin voz, ve a su madre tan cerca y a ella se dirige con estas palabras tan humanas: mujer, ahí tienes a tu hijo. Instantes después, mirando a Juan, el discípulo amado, le dice: ahí tienes a tu madre. Son palabras emocionantes que significan mucho más que lo que aparentan a primera vista. No se trata de encomendar una persona a otra, de disponer un acuerdo familiar, hacer una especie de disposición testamentaria. Jesús le llama mujer, no María, para significar que en ese momento es como la nueva Eva, la madre de todos los creyentes, la joven muchacha que acogió en su seno al Hijo de Dios, y la mujer que al pie de la cruz va a convertirse en la madre de todos los cristianos, en la madre de la Iglesia, como la proclamó el Concilio Vaticano II. Y a Juan el Señor le encomienda a esa mujer. El Evangelio añade que el discípulo amado la acogió en su casa, pero otros prefieren la expresión la recibió como suya, porque el verbo griego significa acoger a una persona. Y parafraseando podríamos traducir que la acogió como suya en su intimidad. Desde aquel momento Juan la acogió como su madre. Cardenal Fernando Sebastián, en su último libro, María, Madre de Jesús y Madre Nuestra, nos ayuda a comprender mejor el significado de la presencia de María al lado de la cruz. Nadie, escribe, ha vivido la muerte de Jesús con tanta intensidad como María. Es difícil imaginar el dolor de una madre al ver a su hijo atormentado y agonizando en la cruz. María vive en su corazón de madre la muerte terrible del hijo que es también su Dios. Vive el sacrificio de su maternidad y de su vida. Lo acepta todo, lo ofrece todo a Dios en adoración y confianza. Vive en directo el misterio terrible del sometimiento de Dios a la ceguera de los hombres. Jesús le ofrece a su madre al pie de la cruz una nueva maternidad, un parto que, como todos los partos, se realiza con dolor, una fecundidad misteriosa y milagrosa que se consumirá con la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Desde la cruz Jesús nos hizo un gran regalo, el mejor de todos los posibles, a ti, Virgen María, que desde entonces eres cosa nuestra, y desde entonces también nosotros somos todos cosa tuya. Ya tenemos madre, y no cualquiera madre. Tenemos a alguien que cuida de nosotros, no estamos solos. Voy a ceder mi palabra a la de un poeta, un estupendo poeta, Dionisio Ridruejo, que hizo aquí, en el Colegio San José de Valladolid, una parte de sus estudios. Os leo su soneto. Toda la tierra estremecida y grave, bajo la sangre fiel que la levanta, sufre en tu misma entraña donde canta en 7 heridas tu agonía. La lenta flor de tu mirada sabe, cuando a los yertos miembros se adelanta, hacerse hiedra de tu triste planta y erguir los cielos con fervor de ave. Bajo la cruz, sin venas que la guarden, llega hasta ti la savia enaltecida donde el tiempo remedia sus rigores, y estás ante los astros que no arden pariendo, Virgen, nuestra propia vida, como pariste a Dios, más con dolores.
Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La cuarta palabra pronunciada por Cristo en la cruz es la más dramática, la más enigmática, la que más problemas ha planteado a los teólogos y comentaristas. Más que una frase, es un grito que taladró los cielos y la tierra. Es un grito de rebeldía, de desesperación, es una acusación, un reproche, una queja. ¿Cómo es posible que el Hijo de Dios, con el que forma una unidad perfecta e indestructible, pueda sentirse abandonado por el Padre? Es un conflicto entre la humanidad de Cristo, que sufre hasta lo intolerable, y su divinidad impasible. No está de más señalar que esta cuarta palabra la pronuncia Jesús después de las tinieblas que cubrieron la tierra. Durante 3 horas la oscuridad hizo palidecer la luz del sol. En la lógica divina era natural que la luz desapareciese cuando estaba a punto de morir, quien en expresión del evangelista Juan era la luz del mundo. Cardenal Carlo María Martini, uno de los grandes biblistas de nuestro tiempo, califica estas palabras de Cristo como sobrecogedoras y asegura que desde hace 2000 años la teología trata de explicarlas. Jesús, escribe el sabio jesuita que fue arzobispo de Milán, se encuentra en oscuridad, la oscuridad más profunda, y la vive por nosotros, para ayudarnos a comprender que incluso cuando no encontramos en esa oscuridad, cuando nos encontramos en esa oscuridad, no todo está perdido, sino que al contrario, es el comienzo de la salvación. Como dice San Pablo, Jesús nos rescata del pecado y de la maldición, asumiendo la condición de pecador, que es la lejanía de Dios, con la diferencia de que el pecador no es consciente de su condición porque es prisionero de los bienes efímeros del mundo. El Papa Ratzinger, en su ya citada obra sobre Jesús, también acude a nuestra ayuda ofreciéndonos la clave de su interpretación. Como todo judío fervoroso, Jesús, sintiendo ya cercana su muerte, se pone en comunicación con Dios rezando un salmo, concretamente el Salmo 22. Y el primer versículo de este salmo dice así: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, de día clamo y no me respondes, también de noche, y hay silencio para mí. Papa Emérito explica que las palabras de este y de otros salmos no corresponden a un sujeto individual cerrado en sí mismo, son palabras a las que, sin embargo, están asociados a la vez en la oración todos los justos que sufren, todo Israel, más aún toda la humanidad. En la cruz, nuestro Señor bien pudo sentirse abandonado, no por Dios, pero sí por sus discípulos despavoridos, por Pedro, avergonzado de sus negaciones, por Judas, el traidor, por todos los que sanó y curó de sus enfermedades. No añadamos nosotros nuestro abandono, nuestra fuga. No seamos desertores, porque en la cruz está la vida. Yo he venido, dijo el Señor, para que tengan vida y la tengan en abundancia. La cruz convertida desde ese día no en horrible patíbulo, en poto de torturas, sino en símbolo de la redención. No podré olvidar nunca la fortísima impresión que me causó visitar junto al Papa Juan Pablo II en Lituania la llamada Colina de las Cruces. Era agosto de 1993, hacía calor, habíamos llegado a la pequeña ciudad de Sielhualí por la mañana y a pocos kilómetros del centro urbano, en medio de una pradera, surgía una singular colina con miles de cruces, tal vez 100.000 cruces, como nos contaban nuestros acompañantes lituanos. Cruces de todos los tamaños, hechas con los materiales más diversos, madera, hierro, hojalata, ramos de árboles, algunas completamente desnudas, la mayoría de ellas con la imagen del crucificado, muchísimas con nombres y apellidos. Cruces que habían sido plantadas allí clandestinamente en los años de la tiranía atea, de la persecución antirreligiosa, cuando proclamarse cristiano suponía la deportación al Gulag, a Siberia, o el fusilamiento. Cruces que eran recuerdo de innumerables martirios
y que testimoniaban la esperanza y la fe de los que sobrevivieron a esa hecatombe. La cruz del martirio y de las enfermedades, de la pobreza, del abandono, de la desolación, que en un día se convertirán en resplandor y resurrección. Lo dijo la doctora de la Iglesia, nuestra Teresa de Ávila. En la cruz está la vida y el consuelo, y ella sola es el camino para el cielo. Quinta palabra, tengo sed. La sed del agonizante, una sed abrasadora que evoca el salmo que Jesús está rezando antes de entregar su vida a Dios. Mi paladar está seco como una teja y mi lengua pegada a mi garganta. La sed que se suma a otros tormentos físicos. Tengo sed, grita Jesús en esta quinta palabra que en términos similares han pronunciado y pronuncian todavía hoy millones de seres humanos, hombres y mujeres, niños, ancianos, enfermos. Sí, la humanidad tiene sed, porque el agua escasea dramáticamente a millones de personas que no tienen qué beber, ni con qué lavarse, ni con qué regar y hacer crecer sus humildes cultivos. Terrible paradoja de nuestro mundo hipercivilizado. El agua, uno de los bienes más preciosos y abundantes del planeta, es una mercancía rara en puntos de los 5 continentes. Según datos de los organismos internacionales, casi 800 millones de personas carecen de acceso a una fuente de agua segura. ¿Por qué esta anomalía? ¿Por qué, como tantos otros bienes de la tierra, el agua está mal distribuida y mientras aquí la derrochamos, la despilfarramos, hacemos un uso exagerado, caprichoso de un precioso elemento, otros hermanos nuestros mueren de sed o de enfermedades por beber aguas contaminadas? Tienes sed, Señor, pero también sienten ese tormento millones de hermanos nuestros a los que nosotros negamos un vaso de agua pura, un egoísmo del que un día tendremos que rendir cuentas ante ti. Sí, porque tú nos dijiste que si negamos un vaso de agua a quien tiene sed y nos lo pide, a ti, Señor, te lo negamos. Tú en la cruz ya sufriste las consecuencias de nuestro egoísta corazón. Pero en la cruz esa sed no es solo material, fisiológica, estás, Señor, también sediento de amor, de ternura, te sientes abandonado y sabes que tu sacrificio no será suficiente para que todos los hombres y mujeres de la historia sean salvados como tú quisieras. Como escribió San Agustín, Dios tiene sed de que los hombres tengan sed de él. Pero los hombres, los de ayer, los de hoy y los de mañana, intentamos aplacar esa sed bebiendo en otras fuentes, recurriendo a otros pozos que prometen saciarnos y calmar nuestra sed, pero que acaban decepcionándonos porque son efímeros. Esa sed la entendió Madre Teresa de Calcuta, que el 10 de septiembre de 1946 oyó una voz interior que le pedía satisfacer la sed de Jesús, sirviéndole en la persona de los más pobres entre los pobres. Desde entonces su vocación fue apagar la sed infinita sufrida por Jesús en la cruz, al impulso de su infinito amor por los pobres. Por eso fundó la Congregación de las Misioneras de la Caridad y pasó su vida acompañando a los moribundos y a los más pobres de la sociedad. ¿Y nosotros?, se preguntaba el cardenal Javierre en su sermón del año 2004. No podemos ignorar el eco ensordecedor de esa palabra de Cristo. Resuena hoy en la persona de todos los que sufren. Mendiga el refrigerio para multitud de Cristos atenazados por la sed de nuestro entorno. No hay que ceñirse a la dimensión material. El deseo de Cristo, solemnemente proclamado al fin de su jornada con su angustiado grito de «tengo sed», refleja la sed del Padre o, lo que es lo mismo, el ansia de reunir en su mesa paterna a todos los hijos dispersos. Sexta palabra,
Todo está cumplido. La sexta palabra de Jesús en la cruz es como la anterior, escueta, lacónica, pero reveladora de ese corazón que cautivó al joven jesuita Bernardo de Hoyos, nacido en Torrelobatón y a cuya beatificación en Valladolid se celebró con tanto entusiasmo en abril del 2010. Todo está cumplido, podría ser un telegrama militar o el mensaje de un agente secreto, equivalente en cierto modo a la expresión misión cumplida. Cristo, consciente de que su muerte es ya cuestión de minutos, no de horas, de que está muy próximo a su momento final, recorre sus 30 años de vida. El moribundo hace recuerdo de sus palabras, de sus hechos, de sus dolores y alegrías, de sus triunfos y fracasos, de sus amigos y enemigos. No tiene nada que reprocharse. Se ha limitado a cumplir la voluntad del Padre que le envió sin desviarse en una línea, rechazando con energía las diabólicas tentaciones de Satanás en el desierto y las no menos satánicas propuestas de Pedro para convertir el mesianismo político, su entrega y su sacrificio. Un reino, el suyo, que no es de este mundo, un reinar que es servir, una cruz que se transforma en trono, porque como afirma el prefacio del segundo domingo de Cuaresma, solo a través de la pasión podremos llegar a la gloria de la resurrección. Pero todas las privaciones de la vida pública, la fatiga, las controversias con los fariseos y los escribas, las incomprensiones de quienes habían decidido perseguirle con otros fines, se hiperbolizan al comenzar la pasión. La sangre, el sudor, la angustia en el huerto de Getsemaní, la pérfida traición de Judas con un beso al amigo, la insolencia de los sumos sacerdotes, la cobardía cínica de Poncio Pilato, el espanto de la flagelación, la carga de la cruz que le hace caer 3 veces en tierra, y las burlas y los insultos, los clavos que trasladan sus pies y sus manos, el abandono. Ahora, Señor, te contemplamos en tus últimos momentos de vida, antes de expirar, sin llegar a comprender del todo la grandeza de tu sacrificio. Séptima palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La primera y la séptima palabra de Cristo en la cruz comienzan con una exclamación: Padre. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. No es una coincidencia fortuita, porque la identidad de Jesús es estar con el Padre, y solo esa relación Padre e Hijo explica su vocación. La palabra Padre en boca de Jesús aparece por vez primera en el Evangelio de Lucas, cuando el adolescente de 12 años, al que María y José buscaban con angustia, le responde: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que debo ocuparme de las cosas de mi Padre? Jesús la repite en la cruz por última vez para que comprendamos que esa es la raíz profunda de su misión. Pocas horas antes, en la dramática oración del huerto de Getsemaní, empapado en sudor y sangre, Jesús había rogado al Padre: si quieres, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. El evangelista Lucas nos dice que entonces se le apareció un ángel del cielo que le confortaba. Ahora, en el leño de la cruz, no ha tenido ese consuelo, pero su alma está tranquila porque sabe que su Padre Dios le espera con los brazos abiertos, con un beso en la frente. Jesús muere. Muere con la paz de los justos, con la seguridad de que su muerte significa la salvación del mundo, porque Él muere para salvarnos y muere por nuestros pecados. Lo explica con lucidez, con la lucidez de su alto magisterio teológico, Olegario González de Cardenal. Jesús murió porque unos se pusieron contra Él y sobre todo porque nadie se arriesgó en favor de Él. La conciencia de que hacemos el mal y omitimos el bien cada uno en su tiempo ha llevado a descubrir que todos somos culpables de la muerte de Cristo. Los hombres no saben lo que hacen contra Él, pero Él sí sabe lo que hace por ellos. Jesús no muere desesperado ni abandonado por Dios, como han querido sostener algunos teólogos modernos.
Por el contrario, muere consciente de que su muerte es la expresión de la coherencia de su vida, que mantiene su entrega al reino hasta el final y la confianza en Dios y la fidelidad a los hombres. Y como ejercicio supremo de caridad, muere ajusticiado como un esclavo. La muerte que tanto nos espanta, que nubla nuestros falsos horizontes de felicidad, esa muerte que quisiéramos desterrar, alejar, aniquilar, borrarla de nuestro calendario vital. Vano empeño, porque nuestra vida sigue un camino que más tarde o más temprano nos conducirá a esa muerte. Bien lo entendieron nuestros antepasados castellanos, no voy a recordar aquí las coplas de Jorge Manrique a la muerte de su madre, y la aceptaron con ancestral sabiduría, reforzada por su fe, fuerte como un roble. Ya en pleno éxtasis amoroso, Santa Teresa, de nuevo vuelvo a citarla, escribe sus inmortales versos: vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero que muero porque no muero. Quisiera terminar esta meditación de las 7 palabras de Cristo en la cruz. Mi único deseo es que mi oratoria torpe no os haya impedido escuchar en vuestros corazones el mensaje que contienen y la esperanza que nos transmiten. Al acabar su sermón de las 7 palabras en el año 91, don Marcelo hizo un emocionante llamamiento a todos los que le escuchaban. Valladolid, dijo, conserva tu alma, guárdala, no dejes que te profanen, no dejes que se pierda por los caminos de una falsa modernidad. Tenéis una historia gloriosa en esta Castilla la Vieja y hay que mantenerla a todo trance. Es el genio de un pueblo que vibra por la belleza de lo religioso, de esas estas esculturas. Dios quiera que los años venideros conserven ese espíritu de hoy. Al finalizar el pregón que tuve el honor de pronunciar en la Catedral de Valladolid hace algunos años, yo dije: vallisoletanos, hombres y mujeres de Valladolid, no os dejéis robar la Semana Santa, no os dejéis que os la profanen, que la materialicen, que la conviertan en un objeto de expansión turística. La Semana Santa es parte de nuestra historia, parte de nuestra sensibilidad, y el pueblo que pierde la historia pierde la memoria y pierde su alma. Yo os deseo que esta Semana Santa, que en este momento estamos viviendo con intensidad, siga siempre así, fervorosa, fiel, noble, cristiana de verdad. Así sea.